Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Media Crisis, el podcast de análisis de Telect. En este martes 14 de febrero de 2023, el Día del Amor y la Amistad, los saluda Rubén Salazar y me acompaña como siempre Asael Nuche. ¿Cómo estás, estimado Asael? Hola, ¿qué tal, Rubén? Bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Solamente recordarles que pueden seguirnos en redes sociales y darle like a este espacio de análisis, así como compartirlo con sus amigos y familiares. Pues Asael, concluyeron las precampañas a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, y los escándalos contra los candidatos y candidatas del oficialismo han resultado por ahora pólvora mojada, sobre todo en el Estado de México. A la candidata de Morena, el gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, los ataques sincronizados de la oposición que siguen empleando a los voceros de siempre, lejos de debilitarla, pues la están haciendo más fuerte a la luz de las más recientes encuestas. De poco ha servido que los opositores la tilden de delincuente electoral por haber presuntamente descontado un porcentaje de su salario a las personas trabajadoras del ayuntamiento de Texcoco cuando ésta se desempeñaba como alcaldesa de ese municipio, o que la llamen corrupta por las presuntas irregularidades por más de 830 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la gestión de Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública en el gobierno de López Obrador. Vaya, no han podido siquiera despeinar a la maestra Delfina. De acuerdo con la más reciente encuesta de Encol, si hoy fueran las elecciones, 56% de los mexiquenses votarían por la candidata de Morena, mientras que 37% lo haría por la candidata del frente opositor Alejandra del Moral. Y aquí hay un factor decisivo para frenar estas crisis, sin duda alguna, es el presidente, que ante el intento de los opositores por capitalizar las presuntas irregularidades en el gasto de la Secretaría de Educación Pública contra la maestra Delfina, pues la arropó de forma inmediata al decir que ella era incapaz de robar. Es decir, tenemos un presidente en campaña saliendo en defensa de sus candidatas, de sus candidatos, incluso de sus gobernadores, gobernadoras, por supuesto de sus corcholatas, a diferencia de lo que hacía el expresidente Peña Nieto, que ante escándalos de corrupción en su círculo cercano o entre militantes de su partido, los mandaba al paredón, ¿no? Y esto para lavar su imagen ante este caso bochornoso de la Casa Blanca. En lo que se refiere a Coahuila, la crisis que enfrenta el oficialismo sin duda se llama Ricardo Mejía Verdeja, ex brazo derecho del presidente en temas de seguridad, por la división que ha provocado en Morena al no obtener la candidatura de ese partido a la gubernatura, a tal grado que acusó al dirigente nacional de Morena de haber pactado con Rubén Moreira para cerrarle el paso e imponer a Armando Guadiana, ungido como el candidato de Morena, quien según Mejía Verdeja representa la continuidad del PRI. Por cierto que Armando Guadiana por poco y se pone el pie solito al adelantar el cierre de su precampaña y esto pues con la intención de acudir al Super Bowl, pero canceló el viaje a ese partido luego de recibir un jalón de orejas de parte de su dirigente nacional Mario Delgado. Aquí la ventaja de Morena es más estrecha, pero pues, ventaja al fin y al cabo. Según la última encuesta del Financiero Asael, aquí Guadiana cuenta con el 43% de las preferencias por 41% de las intenciones de voto a favor de Manolo Jiménez, el candidato de la alianza opositora. Sobre la ofensiva de Ricardo Mejía Verdeja hacia el candidato de Morena, Armando Guadiana, el presidente de la República, aquí sí se ha hecho de oídos sordos. La pregunta es por qué razón será. Así han arrancado, o más bien han finalizado ya, las precampañas, vendrá un largo mes de intercampañas,
y me parece que lo importante empezará a darse a partir de abril, ¿no? Que inicien ya las campañas a las gubernaturas en ambos estados, en donde sin duda pues arrancará, ¿no? Ya esta guerra de lodo como ha ocurrido en otras entidades en años recientes. ¿Cómo ves este cierre de las precampañas, Asael, y sobre todo las estrategias de la oposición para capitalizar pues, estos escándalos que, pues, como lo comentaba en este intro, hasta ahora, pues, la verdad es que no han tenido ningún impacto sobre estos aspirantes del oficialismo? Pues sí, yo coincido contigo. Hasta el momento eh, es evidente que los números que están reflejando las encuestas en estos momentos, sobre todo para la precandidata Delfina Gómez, pues definitivamente confirman que la imagen se mantiene todavía sin algún daño que pudiera preocupar a la candidata y al partido de Morena. Y pienso que todavía no podríamos hablar realmente de una crisis como tal en el caso de Delfina Gómez, porque los dos casos que mencionaste en cuanto a las críticas que está haciendo la oposición hacia su candidata, a la candidata de Morena, es que por un lado tiene pues estas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que presuntamente hay algunas irregularidades por más de 800 millones de pesos en la SEP, de donde estuvo a cargo la precandidata Delfina Gómez, pero pues me parece que están lejos de ser esa bala de plata que está buscando la oposición para debilitar a la candidata Delfina Gómez, porque pues en realidad son observaciones que no, son normales dentro del proceso administrativo que realice la Auditoría Superior de la Federación y que hay tiempos también administrativos para resolverlas, ¿no? Y así la defendió el presidente y parece no trascender más, ¿no? Y en el segundo caso de las acusaciones por las cuotas o el porcentaje del salario que pedía Delfina Gómez cuando era alcaldesa de Texcoco, pues me parece que la oposición también se está equivocando porque en realidad están apuntando contra una práctica que prevalece en todos los niveles de gobierno, pero también en todos los partidos políticos. Hoy estaba viendo un video del publicista Carlos Alarraqui, Rubén, tú lo conoces bien, y del periodista Carlos Rocha comentando precisamente eh, Ricardo, sobre esta situación, ¿no? Y sí, Carlos Alzaki ponía mucho énfasis en esto, que cómo la gente podía ser tan pendeja, en sus propias palabras, de votar así por un... textual lo dijo. Sí, así textual, que Mm. la gente está muy pendeja de querer votar por una rata como Delfina Gómez. Y a mí me parece que Carlos Alarraqui olvida algo. Estas prácticas de pedirle dinero a la gente también las hacía el PRI. Es decir, Todos, sí. con con gobiernos, no sé si te acuerdas, pero está el caso de César Duarte, que no tiene mucho Ujú. tiempo, que fue acusado de pedirle también entre el 5 y el 10% de su salario a los empleados del gobierno del estado de Chihuahua. Y esto lo hacían mensualmente y obtenían más de 79 millones de pesos que fueron entregados al Partido Revolucionario Institucional. Y Ujú. esto fue investigado en el estado y llegó también a ser investigado por el INE y el consejero Ciro Murayama encabezó esa investigación y sí confirmaron que se estaba solicitando estas cuotas en el gobierno del PRI, en el gobierno de César Duarte. Sí. Entonces, a mí me parece pues realmente absurdo que Carlos Alarraqui y otros defensores en este caso de la candidata Alejandra del Moral, quieran salir a vender la idea de que pues, esta señora Delfina es muy corrupta, cuando en realidad todos andan en las mismas, ¿no? Ujú. Para cerrar mi comentario, yo te diría, Gibran Ramírez, el politólogo, columnista, analista, escribió una columna ayer titulada Autoritarios versus Autoritarios, ¿no? Sí.
Su argumento es que explica que la democracia no se ha alcanzado porque en realidad la clase política de ayer y la de hoy, pues se reclaman una a otra ser autoritarios, pero en realidad aplican los mismos métodos todos, ¿no? Es correcto. Y a mí me parece que yo, además de eso, tal vez hubiera titulado esa columna, la columna de Gibran, pues corruptos versus corruptos, Sí, porque en realidad tienes una clase política que toda recurre a las mismas prácticas cuando gobiernan, y entre esas prácticas está pedirle dinero a la gente que trabaja en los gobiernos municipales y en los gobiernos estatales, porque tú bien sabes, Rubén, que dentro de los gobiernos muchos de esos cargos se pagan, es decir, se compran esos cargos porque para desde que obtener, se hace pues, la precampaña se piden aportaciones individuales y se piden cantidades fuertes de dinero a las personas para financiar las campañas. Y una vez que gana el candidato, entonces se así es es. a la persona como funcionaria. Entonces, mucha gente sabe dentro de los gobiernos, y no estoy justificando la corrupción, estoy explicando los mecanismos Lo que con los ocurre, claro. que muchos funcionarios y servidores públicos saben que su cargo no les pertenece, que están ahí por compromisos que adquirieron los jefes políticos, los alcaldes, etcétera, diputados, y que Ujú. tienen que cumplir con esos compromisos, ¿no? Entonces, en realidad, la oposición, mi estimado Rubén, me parece que está equivocando la estrategia, Sí, definitivamente. Está acusando a Delfina de algo que en el ellos mismos. mensaje, ¿no? Sí, sin duda. Ujú. No, y yo pienso que también están mintiendo porque hay una campaña sin, bueno, no voy a usar este término para que no nos empiecen a, o pretendan asociarnos con el oficialismo porque pues nada que ver, ¿no? Sí, Pero sí hay una campaña coordinada, no solo por los opositores del frente, sino pues, también por diversos intelectuales o incluso columnistas que han tildado a Delfina Gómez de delincuente electoral por la sentencia del tribunal en relación a así. estas pues supuestos descuentos, ¿no? Que aplicaban al salario de los trabajadores del gobierno de Texcoco. Están mintiendo porque en esa sentencia el tribunal no acreditó que Exacto. esos recursos hubieran llegado de la campaña de Delfina Gómez a la Diputación Federal. A ver. Simplemente sancionó al partido Morena por no haber reportado en su informe de gastos esos recursos que provenían presuntamente, ¿no?, de estos descuentos a los trabajadores en sus gastos ordinarios. Entonces jamás el tribunal acreditó que Delfina Gómez fuera delincuente electoral, por favor. Entonces, ahí me parece que lo único que están haciendo, pues sí es contribuir, ¿no?, a esta idea del presidente de que pues, son ataques de todos estos grupos a los que el López Obrador cataloga de conservadores, de estar en Sí. contra del proyecto de transformación, pues de emplear todas estas estrategias de guerra sucia, por llamarle de alguna manera, porque sí están empleando, pues como se dice coloquialmente, medias verdades y medias mentiras, ¿no? Claro. Pero no les han funcionado. Ese es el problema y por eso me parece que es importante lo que comentas, porque son prácticas habituales en la burocracia, prácticas habituales en la política, que todo el mundo conoce, que todo el mundo de alguna manera ha participado en ellas, me refiero a quienes ocupan puestos en el servicio público y que pues no ha tenido el impacto tampoco esperado debido a que pues, el presidente finalmente sí ha respondido de manera tajante a estas situaciones defendiendo a Delfina, diciendo que es incapaz de robar, que confía en ella, pero también sin duda el hecho de que esta campaña sea difundida pues por los mismos voceros de siempre, a los que López Obrador pues, los ha estigmatizado de corruptos,
pues le genera pues sin duda pues un menor impacto, ¿no? A esta campaña que la oposición ha intentado construir en contra de Delfina. Y los números lo dicen. Y Esta luego, encuesta, pues 20 puntos de ventaja, pues parece que hace prácticamente probable que haya una alternancia en el Estado de México, y al menos los números pues no están manifestando que la campaña sea exitosa, ¿no? La campaña esta de llamada Delfina delincuente electoral o corrupta no ha ahora surtido hay que efecto. ver los números de la encuesta, ¿no? Mencionaste a Sí, Encol y Lumen también coincide con 57%, ¿no? así Ubicando es, en 37% a Alejandra del Moral. así es. Pero ahí están otras dos encuestas, la del Financiero y el de una casa encuestadora que yo no ubicaba, que se llama Rubrum, Ujú. que ubican Financiero en 45 a Delfina Gómez y Rubrum en 43.1. Aquí en lo que coinciden las cuatro encuestadoras es en ubicar a Alejandra del Moral en 37. Sí. Eh, a Juan Cepeda, el Financiero le da 15, Enco le da 7 y Rubrum le da 5. Ujú. Lo que me parece es que Encol pareciera es lo que refleja, o me parecería que refleja al comparar estas encuestas, es que le está restando apoyo a Juan Cepeda y se lo está sumando artificialmente a Delfina Gómez. Ujú. Eso parece. Eh, yo pienso que la distancia es menor, Sí. es decir, me parece que la del Financiero está más cercana a la realidad, que Juan Cepeda sí trae ese 15%, es decir, lo están queriendo apagar y sumar artificialmente a Delfina, y a mí me parece que el voto que trae Juan Cepeda, en realidad, si él, por ejemplo, llegara a declinar su candidatura, no Ujú. se transferiría a Delfina, sino se transferiría a Alejandra del Moral. Ujú. Entonces, yo pienso que con este escenario, o sea, como lo pone el Financiero, 45% no es tanto a la distancia. De hecho, el porcentaje con el que ganó Alfredo del Mazo en el 2017, ¿no? En Fue, 2017, sí. fue de 37%. Es decir, hablar de un 56% a mí se me hace muy excedido. Creo que Verumen y Encol están más bien patrocinadas por el propio equipo de campaña de Delfina y de Morena, Ujú. y que las que realmente reflejan mejor la realidad son el Financiero y Rubrum, ubicando en 45 a Delfina. Es una distancia de 8%. Sí. Hay posibilidad de competir. ¿En dónde podría, Rubén, estar la diferencia? Efectivamente, en lo que hemos mencionado en la campaña, pero también en que Alejandra del Moral arrastra la muy mala imagen del PRI, que ese es otro dato de las encuestas. O sea, Morena trae 46% y el PRI trae 19%. Si a eso le sumamos el voto de PAN y PRD, la intención del voto crecería a 32%. Si Sí. le sumamos a lo que llega Alejandra del Moral, quiere decir que Alejandra le suma 5%. Entonces, realmente la dificultad para Alejandra del Moral es cargar con esa mala imagen del PRI. Y sí me llama la atención que en su evento de cierre hayan llamado a todos los exgobernadores, ¿no? A César Camacho, Arturo Montiel, Erubiel Ávila, bueno, creo que estuvo hasta Fueron todos menos el gobernador. menos, menos el gobernador, totalmente la razón. Y creo que tal vez sea un buen mensaje interno de comunicación, es decir, están mandando el mensaje hasta vía Osorio Chongay de que van unidos, ¿no? Es decir, que Sí. no están divididos internamente en el PRI, pero es un mal mensaje hacia ese público o a ese voto que no está definido aún, Sí, pues es porque todo el pasado priista, ¿no? Ahí presente. justamente hay una campaña muy roja, volvieron a usar sus gorritas rojas, Sí, playeras sí, sí. rojas, sombrillas. Yo no sé qué tanto, y ahí te pregunto si tú coincides,
le va a ayudar eso a Alejandra del Moral. O sea, cargar con esa imagen priista es a mí lo que me parece que le va a jugar muy en contra, ¿no? Sí, tan es así que la propia Delfina respondió con que es hora de acabar con 100 años de oscuridad, ¿no? Exactamente. Pintada de roja. O sea, esto sí es una situación que Alejandra del Moral tendrá que resolver, pero evidentemente acercarte pues a todos estos personajes del pasado priista que han pues vaya formado parte, ¿no? De toda esta historia que finalmente Morena pretende transformar. O sea, finalmente aquí la candidata que se asume como la representante del cambio pues es Delfina, Exacto. no es Alejandra del Moral. Así es. Ahora, pues sí, las encuestas, pues ya sabemos que hay unas que le dan una ventaja más amplia, otras una ventaja más estrecha, pero en todas tiene ventaja Delfín. Sí, sí, Y la una ventaja ventaja importante, ¿no? Incluso esta es que una. comentas del financiero 8 puntos, es una ventaja considerable que no sea tan fácil tampoco revertir únicamente con este tipo de eventos públicos como el que comentas, ¿no? Es decir, te hace fuerte, por ejemplo, acercarte a todos estos exgobernadores, Arturo Montiel, imagínate nada más, Erubiel. Sí, creo que. ¿Qué se le podría recomendar a Alejandra para que no tuviera una imagen tan pasada? PRI? Mira, los actos de corrupción del oficialismo han sido muy pésimamente manejados por la oposición. No han sabido capitalizarlos. Ajá. Entonces, no sé si también el empleo de todos estos voceros, como los que comentabas, ayude o contribuya, ¿no? A que esto sea creíble para el electorado. Y cuando Ujú. salen estos personajes como Carlos Alarraqui, periodistas que pues, finalmente sí están plegados, ¿no? Sí, Al frente opositor, eh, pues esto no sé qué tanta eh, eh, resonancia le pueda generar este mensaje, ¿no? Y qué tanto pueda llegarle a los electores. Sí tienen ujú. que construir una plataforma distinta, más neutra, Exacto. y no han podido hacerlo. Y no es de ahorita, ¿eh? O sea, esto estamos hablando desde las elecciones del 21. Así es. La diferencia en algunos casos, como en la Ciudad de México, donde le fue muy bien al frente opositor, pues podría explicarse por otros factores, pero incluso aquí en la Ciudad de México, la verdad es que yo pensaría que el tema que más le afectó al oficialismo fue lo del metro, ¿no? Ujú. Y realmente tampoco lo capitalizaron bien en su mensaje ni en su estrategia de comunicación los opositores, simplemente fue una situación que aprovecharon. Pero aquí en el Estado de México es más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo logras convencer a la ciudadanía de que Delfina Gómez no, no representa ninguna posibilidad de cambio para el Estado de México? Tendrá que ser más enfática Alejandra del Moral, ¿no? Eh, Me parece que tendrá que ser más crítica sobre todos estos aspectos de la gestión de Delfina quizá, pero no con estos mensajes que comentábamos de delincuente electoral. Simplemente señalar aspectos negativos de su gestión, también del propio oficialismo, ¿no? Exacto, eso iba, qué Lo que bueno que está lo. pasando en la ciudad, ¿no? A ver, ese es el tipo de gobierno que quieres, un gobierno que tiene al metro destruido, tratar de traer lo malo, además la ciudad siendo una ciudad vecina, ¿no? Conurbada, o sea, Es que justo eso es a lo que iba, o sea, ¿para qué concentrarse en esas cuestiones muy de la imagen de Delfina? sí, Y ya es un montón de elementos precisamente críticos para los gobiernos de Morena, empezando por el de Claudia Sheinbaum, en donde exactamente. podrías enfocarte, ¿no? Empezar a señalar, a ver, señores, el austericidio de Ahí Claudia tienes, tuvo costo, se cayó el metro, así ¿no? es. El Exacto. austericidio de Claudia tiene costos. La gente ya vive con inseguridad al transportarse a su casa.
¿Qué va a Sí, pasar si gobierna Delfina? Pues lo mismo, porque la señora pues va a destinar gran parte de los recursos del Estado de México a financiar los grandes proyectos del presidente que aún no terminan de pagarse. O sea, ahí así es en es. donde debería estar enfocándose la oposición, ¿no? Claro, ¿no? O sea, impidamos que el dinero se vaya al Tren Maya, ¿no? O sea, Impidamos que el sistema de salud del Estado de México pues quede en ruinas. ¿por ¿Sí? qué? Porque se van a llevar el dinero a esas grandes obras. O sea, el austericidio ya pagó vidas, ya costó vidas, ¿no? Tiene en serios aprietos a Claudio Sheinbaum. Pues yo no veo ni a Alejandra ni a nadie poniendo Así es. énfasis en eso. No. Sí, tendrán Eh, que voltear más a lo que está pasando en la ciudad, sin duda alguna, ¿no? Porque además los exacto, propios mexiquenses lo están padeciendo, sobre claro. todo en el metro, ¿no? Sí, pues ellos también viven las consecuencias de una mala Ujú. gestión y de estar acusando de supuestos sabotajes y otras cosas que en realidad no son más que meras justificaciones de una mala planeación Sí. del mantenimiento, ¿no? Pero pues, parece que la oposición sigue ensayando, No, pues, están perdidos, totalmente perdidos. Deberán acercarse aquí a Telec, les podremos dar muy buenos consejos. Ahorita ya dimos algunos, pero sí tendrán que voltear hacia lo que está ocurriendo en la gestión de Sheinbaum. Yo diría ni siquiera sobre el presidente, el objetivo Sheinbaum, porque finalmente son dos entidades conectadas, ¿no? exacto, están implicadas muchas cosas Ujú. del Estado de México en la ciudad y de la ciudad en el Estado de México. Incluso Alejandra Lemoya podría decir hasta camiones les tuvimos que prestar. Exacto, El es que ¿dónde Mexibus. está esa campaña realmente ya No, no, enfocada pues en los errores de Morena? No la veo, Rubén, no, no. creo que coincidimos los dos, están perdidos, pero déjame rápido mencionarte otro dato de esas encuestas. Tú mencionaste a Encol, ¿no? Encol, Eh, que fíjate que hoy la mencionó el presidente también porque el país, no sé si la contrató o la mencionó nada más, de una encuesta que hicieron preguntándole a la gente si estaban de acuerdo en que se sometiera a juicio, ¿no? Al presidente Calderón. Y hoy la mencionó el ajá, presidente Encol, ¿no? Y el país la retomó, que el país pues, generalmente suele retomar encuestas serias, ¿no? Quiero pensar. el país está trabajando con esa casa encuestadora. Ujú. Eh, Me llama la atención que Encol menciona que tiene una opinión positiva Delfina Gómez de 43 y negativa de 13. Sí, O sea, sí, una diferencia muy alta. Eso de alguna manera confirma lo que estamos diciendo, que no le han logrado no abollar han a podido. la gente. Pero en Sí. el caso financiero hay otro dato y es contrastante, ¿no? Y ahí surge una pregunta, o sea, ¿a quién le creemos? El Ujú. financiero maneja positiva 37 y negativa 36, o sea, está muy De parejo. pareja. Y Ujú. Alejandra del Moral la ubica también pareja, un poquito menos positiva, 32% positiva y 36 negativa. O sea, Claro, ambas con un están 36 parecidas. muy parecidas. ¿Tú Sí. con cuál te guiarías o a cuál le podremos hacer caso? Pues mira, en estos casos lo que más conviene es hacer un promedio de todas las encuestas Ujú, para no tomar una sola, ¿no? sí, Es difícil, la verdad. Muchas encuestas han fallado así es. de todos los medios. Y ya cada vez es creciente también las críticas de muchos especialistas, ¿no? sobre las encuestas, la confiabilidad de las mismas. Debería hacerse un promedio. De verdad no tendría yo respuesta, ¿no? No sé, no sé qué metodologías están empleando. Ujú, Entonces sí es importante también tomarlas con cautela, ¿no? El claro. punto importante es que en términos generales está arriba del FINA, ¿no? Y es lo que tienes que tomar en cuenta pues para empezar a revertir esa situación. Es decir, en todas las encuestas Alejandra del Moral va en segundo lugar. Y por cierto que el presidente en su defensa dijo de Delfina que sigue viviendo en la casa que ha vivido siempre, ¿no? Mira, el Delfín, problema de Delfina es que siempre hay elementos, vaya,
muy similares a los que López Obrador ha recurrido, ¿no? Desde sus inicios como candidato. Tiene pues, un lenguaje que le llega a la gente, ¿no? Por ejemplo, esto de nos va a ir requete bien. Sí. Hoy la vi, por ejemplo, comprando skits en Ujú. un puesto de la calle. Yo no quiero Pero tampoco está decir más que comer comida callejera, ¿no? ujú, Adán justo anda también comiendo. ajá, exacto, no, es esto de la cercanía al pueblo, ¿no? Ajá. De ser cercano al pueblo, pero no quisiera yo recomendarle eso pero sí a la candidata del PRI, ni mucho menos, pero vaya, también tienen que romper un poco también con sus hábitos, ¿no? Porque la Sí, verdad es que también los candidatos de la oposición, pues, critican mucho ese modelo de comunicación y eso los aparta de la gente, hay que decir. Que la gente no los ve cerca de las problemáticas, ¿no? sin duda. Yo Y coincido con Alejandra del Moral, la verdad, yo jamás la he visto él. recorriendo mercados, recorriendo las calles, no sé. Yo, sí es un modelo de comunicación que ha tenido resultados tanto que Obrador está gobernando. Mm, También es un modelo de comunicación que empieza a agotarse, porque, sí, por ejemplo, Reforma sacó, en la campaña del 2017, Delfina se refería mucho a los lujos y a los vehículos y que había que ahorrar y que había que ahorrar en funcionarios. Pues no sé si viste la nota, pero resulta que Delfina Gómez viaja. anduvo en mm, España con 10 camionetas de Así es. superlujo. O sea, ya se le olvidó ese viejo discurso de que había que Ah, andar sí, en carros austeros y la fregada, sino que ahora es todo el equipo y todo el dinero vertido en esa campaña de Delfina. Y sí me llama la atención que Obrador haya defendido a Delfina diciendo que vive en la casa donde siempre ha sí, vivido, lo cual ya no podría decir, por ejemplo, de su propio hijo, ¿no? Que pues pasó de vivir donde siempre vivía a vivir en sí. Houston, ¿no? Sí, que por Entonces, cierto ya últimamente no se le ha visto, ¿no? ya no se le ha Mucho en visto restaurantes. Se ve sus que ya le metieron ahí un correctivo. sí. Pero digamos, ese discurso tiene ese riesgo, ¿no, Rubén? O sea, Sí, decir que usas un suru para diferenciarte del resto de los políticos, pero a la mera hora sale la casa de Houston, a la mera hora salen los palacetes, las villas, ¿no? sí es un Las discurso falso, ¿no? Y Ajá, evidentemente es simbólico, el mismo presidente pues ya casi no usa el Jetta, pero por las propias necesidades que implica, ¿no? El cargo que están ejerciendo. Pero vaya, algo tendrán que hacer ahí para pues también poder competir, ¿no? En esos rubros con estos candidatos que pues constantemente explotan ese tipo de temas, ¿no? sí. Pero bueno, nos estamos alargando, pero no quisiera que que concluyamos sin tocar. Tocaremos el tema de Coahuila en el próximo episodio, pero hoy no quisiera que nos vayamos hacia él sin tocar el tema del canciller Marcelo Ebrard, porque lo anticipamos aquí en este podcast, de que una bomba mediática que le iba a estallar era el tema del programa Quédate en México. Y Sí, le estalló. así es. Le estalló porque en una entrevista con el periodista León Krause, pues la ex embajadora de México en Estados Unidos, pues confirmó precisamente que Marcelo Ebrard, pues sí aprobó, digamos, estas negociaciones, ¿no? Que Mike Pompeo en su libro dio a conocer para que pues México se convirtiera en el tercer país seguro, o sea, prácticamente que se instalaran campos de refugiados, de migrantes en nuestro país, para que Estados Unidos enviara literalmente a nuestro territorio a los migrantes no mexicanos rechazados, ¿no? Ujú. Y hoy Marcelo Ebrard pues respondió que no, que al contrario, que había sido la embajadora, la ex embajadora la que impulsó ese acuerdo y le pidió apoyo al presidente también, no échame la mano porque además en este tema vamos juntos
Y el presidente pues no tuvo de otra más que decir que pues, la ex embajadora pues, forma parte del conservadurismo. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que lo grave de Marcelo Ebrard es no solamente lo del programa, sino que Mike Pompeo y Marta Bárcenas confirman Sí. que el señor Marcelo Ebrard pidió, o sea, aprobaron ese programa Ujú. indigno, inhumano, en palabras de Biden y de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos de los migrantes. No solo lo aprobaron, Rubén, sino que Marcelo Ebrard pidió que se ocultara, o sea, que se le Así mienta a es. la opinión pública. A mí me parece que es lo más grave de lo que se está acusando. Ya lo habíamos mencionado en el podcast anterior. Y lo confirma Marta Bárcenas diciendo pues que al señor lo que le importa realmente pues es su aspiración Claro, presidencial, ¿no? Y que pues era lo que en realidad le defendió en esa negociación. Es decir, no negoció proteger los intereses del país, los muy grave. intereses Sí, la seguridad de México, la protección de los derechos humanos, sino negoció proteger su imagen y la imagen del presidente. sí, Eso es muy grave. Evidentemente que Marta Bárcenas pues ya se volvió objeto de la animadversión del odio del presidente por señalar estas cosas, ¿no? Hasta, como lo ha hecho con todos los sí. exfuncionarios que han estado en la 4T y que se han atrevido a revelar cosas de cómo funciona internamente la toma de decisiones en este gobierno, ¿no? Y pues ya estalló la bomba, ahora falta ver qué otras negociaciones de ese tipo habrá hecho Marcelo Ebrard. Yo insisto, a ver si no sale esta cuestión de también de Cienfuegos, ¿eh? Pues es que además este tema no lo puedes negar, digo, lo confirmó el propio exsecretario de Estado Mike Pompeo en su libro. Así es. Pues Entonces solamente, o sí sea, es un tema que va a generarle dolores de cabeza al canciller, ¿eh? sí, sin duda, lo deja Por, muy mal parado como candidato también. no, por la crisis humanitaria que está creciendo en la frontera norte. Tenemos literalmente campos de refugiados. Así es, Yo pienso que es un problema además de ser no solamente humanitario, sino de seguridad nacional. sin duda. Tú sabes lo que representa para muchas redes de tráfico de personas y sobre todo para grupos del narcotráfico el poder explotar también, ¿no? Así es. Laboralmente, pues a todos estos migrantes que proceden de Centro y Sudamérica, incluso hasta de África, de Haití, y que el canciller lo haya permitido, que lo haya negociado, y además, como dices tú, y como ya lo mencionamos aquí hace varios episodios, escondiendo el tema a la opinión pública para no dañar la imagen del presidente, me parece gravísimo. Y lo advertimos aquí y estalló la bomba. Así es. Así de preciso el nivel prospectivo de los riesgos mediáticos que estamos observando y anticipando sobre las corcholatas y hoy se desató, ¿no? Esta situación y el canciller me parece que también se equivoca al pedirle apoyo al presidente, ¿no? Es decir, al tener que pedir al presidente que lo defienda, eh, como ya ha defendido también hoy, me parece que fue hoy mismo a la propia gobernadora de Campeche, de que Televisa está atacándola, ¿no? Con esto de los videos, como Ujú. defendió la propia Delfina, por cierto, Alejandra del Moral, me parece que ahí se atinó en su cierre de precampaña al decir que ella no necesita que un presidente la defienda, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces Esas son, en eso me parece que se equivocó el canciller, ¿eh? sí, yo también coincido. Creo que también lo dijimos de Claudia Sheinbaum, ese Así modelo de es. comunicación también es lo que proyecta. O sea, sí tienes un presidente escudo y muy fuerte que es el que adopta la defensa de todas pues los aspirantes y candidatos de Morena, pero por otra parte, pues también mandas un mensaje de que todos los que están detrás de López Obrador, pues no pueden defenderse por sí mismos Sí, ni tienen el liderazgo para hacerlo, ¿no? sí.
Creo que puede llegar a ser contraproducente. En el caso de Claudia lo ha sido, me parece. Totalmente, pues era Marcelo Ebrard una persona que pues por lo menos no había tenido esa necesidad, ¿no? De esconderse, ¿no? Bajo los pantalones de López Obrador, pues ya lo hizo. Sí, pues ni coincido modo. totalmente. Pues estimado Cel, vamos a ponerle punto final a este capítulo. Agradecemos como siempre la compañía de todas las personas que amablemente nos escuchan y estaremos nuevamente en este espacio el próximo jueves. Les deseamos una muy feliz noche, un feliz día del amor y la amistad y nos vemos la próxima.